Verdades Reveladas 7. Queremos también extenderte una especial bienvenida a nuestro programa Consejos para la Vida. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros para poder compartir la palabra de Dios y saber, y en el caso de hoy del tema que tenemos para ti va a ser muy interesante, porque vamos a estar hablando acerca de 3 técnicas para que podamos utilizar para llevarnos bien con los demás. Así que quédate con nosotros que vamos a estar iniciando nuestro tema para hoy. Hoy por hoy podemos notar que hay muchas relaciones que se han roto. Relaciones quizás de matrimonio, relaciones entre padres y los hijos. Pero todos desean conocer cuál es la estrategia efectiva para poder llevarse bien con los demás, especialmente con las personas que están cercanas a nosotros. Por eso es que hoy vamos a tratar este tema acerca de cómo podemos utilizar estas 3 técnicas fundamentales para llevarte bien con las demás personas. La primera técnica te la voy a mencionar y es la siguiente: no critiques, no juzgues y no te quejes. Esta técnica es tan importante que la podamos utilizar. Recuerda, voy a volver a repetirlo: no critiques, no condenes ni te quejes. Vamos con la segunda regla de esta técnicas que son muy fundamentales. Demuestra aprecio honrado y sincero. Qué bueno es poder demostrar a las personas que tú amas o a las personas que te rodean de que tú le aprecias, que tú le valoras por las cosas que hacen y aún por las cosas que no hacen. También la tercera regla sería que debemos despertar en los demás un deseo sincero de cambio. Estas 3 técnicas, cuando tú las utilizas, vas a ver los efectos que van a ser posibles en la vida de las personas que tú amas y de las que te rodean. Así que quiero iniciar buscando en las Sagradas Escrituras lo que nos dice Mateo 7, versículo 12. Un versículo muy pero muy conocido. Dice de la siguiente manera: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Aquí nos menciona en la Biblia lo que es la regla de oro. Y yo estoy segura que tú me vas a decir que a ti no te gusta que te juzguen, no te gusta que te critiquen, no te gusta que se quejen de ti. Menos te va a gustar de que no te demuestren aprecio y no te demuestren el valor que tú tienes como persona. Así que, utilizando esta regla de oro, vamos a darnos cuenta que necesitamos hacer lo mismo también por las demás personas. La invitación es que podamos hacer nuestra cada una de estas reglas que acabo de mencionarte. Debemos tomar en cuenta que la Iglesia Apostólica, cuando inició allí llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo, ellos pudieron también poner en efecto estas reglas que pudieron ganarse a muchas personas. Ellos tenían una gran misión, la misión de hacer llegar el Evangelio de Jesucristo a muchas ciudades, muchos pueblos y a muchas naciones. Y ese llamado también tenemos nosotros. Quizás no es salir de nuestros hogares, no es salir de nuestro país, pero sí dentro de nuestras casas debiéramos procurar ganar el corazón de nuestras familias, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y de esa manera vas a poder ser también una persona muy feliz y tener una vida plena. Ahora quiero mostrarte el ejemplo de lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Dios nos muestra también amor. ¿Quieres repasar en una manera breve de cómo Dios nos trata a nosotros? Quiero invitarte a que busques en tu Biblia en Salmos capítulo 103 y vamos a leer los versículos 10 y 12. Dice de la siguiente manera: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El hombre, desde que pecó, mereció la muerte, pero aún mereciendo la muerte, Dios
hizo un plan para que tú y yo tuviéramos hoy la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y no nos trata conforme a lo que nos merecemos. En el versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así nos trata Dios a nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Él nos busca, nos da su amor y nos brinda su misericordia y su perdón. Continuemos buscando aquí en la Biblia, en el Salmo 130, y nos va a confirmar lo que acabamos de mencionar. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así: Jehová, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Nuevamente nos confirma aquí el salmista la manera como Dios nos trata. Dios no nos trata como nosotros nos merecemos. Dios nos trata con misericordia. ¿Por qué te menciono esto? Porque dentro del vínculo familiar vamos a encontrar situaciones donde nuestros hijos pueda ser que no muestren una buena conducta, un buen comportamiento. Puede ser que tu cónyuge no muestre un amor sincero y no sea expresivo. Pero aunque ellos no lo merezcan, tú debes siempre mostrar perdón, misericordia, así como Dios lo hace con nosotros. Y recordando las técnicas que son fundamentales para que nosotros podamos llevarnos bien con los demás. Te las vuelvo a repetir. No critiques, no condenes, ni te quejes. La segunda regla es: demuestra aprecio honrado y sincero. Y número 3 sería: despierta en los demás un deseo sincero de cambio. Y ahora quiero compartir contigo un ejemplo bíblico, un ejemplo maravilloso, donde nos habla de cómo Jesús trató a una mujer que quizás muchos pensaban que ella no se merecía ese trato. La invitación es que podamos hacer nuestra cada una de estas reglas que acabo de mencionarte. Debemos tomar en cuenta que la Iglesia Apostólica, cuando inició allí llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo, ellos pudieron también poner en efecto estas reglas que pudieron ganarse a muchas personas. Ellos tenían una gran misión, la misión de hacer llegar el Evangelio de Jesucristo a muchas ciudades, muchos pueblos y a muchas naciones. Y ese llamado también tenemos nosotros. Quizás no es salir de nuestros hogares, no es salir de nuestro país, pero sí dentro de nuestras casas debiéramos procurar ganar el corazón de nuestras familias, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y de esa manera vas a poder ser también una persona muy feliz y tener una vida plena. Ahora quiero mostrarte el ejemplo de lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Dios nos muestra también amor. ¿Quieres repasar en una manera breve de cómo Dios nos trata a nosotros? Quiero invitarte a que busques en tu Biblia en Salmos capítulo 103 y vamos a leer los versículos 10 y 12. Dice de la siguiente manera: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El hombre, desde que pecó, mereció la muerte, pero aún mereciendo la muerte, Dios hizo un plan para que tú y yo tuviéramos hoy la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y no nos trata conforme a lo que nos merecemos. En el versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así nos trata Dios a nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Él nos busca, nos da su amor y nos brinda su misericordia y su perdón. Continuemos buscando aquí en la Biblia,
en el Salmo 130 y nos va a confirmar lo que acabamos de mencionar. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así: Jehová, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Nuevamente nos confirma aquí el salmista la manera como Dios nos trata. Dios no nos trata como nosotros nos merecemos. Dios nos trata con misericordia. ¿Por qué te menciono esto? Porque dentro del vínculo familiar vamos a encontrar situaciones donde nuestros hijos pueda ser que no muestren una buena conducta, un buen comportamiento. Puede ser que tu cónyuge no muestre un amor sincero y no sea expresivo. Pero aunque ellos no lo merezcan, tú debes siempre mostrar perdón, misericordia, así como Dios lo hace con nosotros. Y recordando las técnicas que son fundamentales para que nosotros podamos llevarnos bien con los demás. Te las vuelvo a repetir. No critiques, no condenes, ni te quejes. La segunda regla es: demuestra aprecio honrado y sincero. Y número 3 sería: despierta en los demás un deseo sincero de cambio. Y ahora quiero compartir contigo un ejemplo bíblico, un ejemplo maravilloso, donde nos habla de cómo Jesús trató a una mujer que quizás muchos pensaban que ella no se merecía ese trato. La invitación es que podamos hacer nuestra cada una de estas reglas que acabo de mencionarte. Debemos tomar en cuenta que la Iglesia Apostólica, cuando inició allí llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo, ellos pudieron también poner en efecto estas reglas que pudieron ganarse a muchas personas. Ellos tenían una gran misión, la misión de hacer llegar el Evangelio de Jesucristo a muchas ciudades, muchos pueblos y a muchas naciones. Y ese llamado también tenemos nosotros. Quizás no es salir de nuestros hogares, no es salir de nuestro país, pero sí dentro de nuestras casas debiéramos procurar ganar el corazón de nuestras familias, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y de esa manera vas a poder ser también una persona muy feliz y tener una vida plena. Ahora quiero mostrarte el ejemplo de lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Dios nos muestra también amor. ¿Quieres repasar en una manera breve de cómo Dios nos trata a nosotros? Quiero invitarte a que busques en tu Biblia en Salmos capítulo 103 y vamos a leer los versículos 10 y 12. Dice de la siguiente manera: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El hombre, desde que pecó, mereció la muerte, pero aún mereciendo la muerte, Dios hizo un plan para que tú y yo tuviéramos hoy la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y no nos trata conforme a lo que nos merecemos. En el versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así nos trata Dios a nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Él nos busca, nos da su amor y nos brinda su misericordia y su perdón. Continuemos buscando aquí en la Biblia, en el Salmo 130, y nos va a confirmar lo que acabamos de mencionar. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así: Jehová, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Nuevamente nos confirma aquí el salmista la manera como Dios nos trata. Dios no nos trata como nosotros nos merecemos. Dios nos trata con misericordia.
¿Por qué te menciono esto? Porque dentro del vínculo familiar vamos a encontrar situaciones donde nuestros hijos pueda ser que no muestren una buena conducta, un buen comportamiento. Puede ser que tu cónyuge no muestre un amor sincero y no sea expresivo. Pero aunque ellos no lo merezcan, tú debes siempre mostrar perdón, misericordia, así como Dios lo hace con nosotros. Y recordando las técnicas que son fundamentales para que nosotros podamos llevarnos bien con los demás. Te las vuelvo a repetir. No critiques, no condenes, ni te quejes. La segunda regla es: demuestra aprecio honrado y sincero. Y número 3 sería: despierta en los demás un deseo sincero de cambio. Y ahora quiero compartir contigo un ejemplo bíblico, un ejemplo maravilloso, donde nos habla de cómo Jesús trató a una mujer que quizás muchos pensaban que ella no se merecía ese trato. Quiero invitarte a que vayamos juntos nuevamente al registro bíblico, donde está esta historia maravillosa, el encuentro de Jesús en el pozo de Jacob con esta mujer samaritana. En el capítulo 4 de San Juan encontramos allí ese encuentro. En ese momento, cuando la mujer llega a este lugar, allí estaba Jesús. Era una hora muy difícil, porque la hora era el mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo. Ella llega para poder sacar el agua y llevarlo a su casa. No era la mejor hora. Como mencioné, era una hora donde había mucho calor. Pero ella allí se encuentra con Jesús. Y mientras ella está haciendo su labor de sacar el agua, Jesús le habla y le dice: dame de beber. Podemos encontrar en este pedido que Jesús le estaba mostrando a ella importancia. Le estaba diciendo a ella que tenía un valor, que ella era una mujer que se le podía ver y se le podía también pedir ayuda. De cierta manera, Jesús le estaba mostrando un elogio a ella al pedirle agua. Si conocemos un poquito el trasfondo de los samaritanos y los judíos, nos podemos dar cuenta brevemente de que los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos. Es más, no los veían como algo de importancia. Por eso es que podemos notar en esta historia de que Jesús le mostró a ella aprecio, le mostró un aprecio sincero y honrado. Solamente con ese pedido: dame de beber. Ahora, si vemos en el registro, en el versículo 10, podemos notar que Jesús toma un tiempo para hablar con ella, para explicarle cuál era su misión. También prácticamente le reveló quién era él, le reveló que es él el Mesías. En ese encuentro que tiene la samaritana con Jesús fue algo impactante para ella. Vamos a fijarnos en el versículo 15, la manera como ella responde. En el versículo 15, ella le dice a Jesús: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella tenía una gran necesidad. Ella tenía un vacío que ella dijo: solamente este hombre lo tiene para yo llenar. Y por eso le dijo Jesús: dame de esa agua para beber. Porque en instantes anteriores Jesús le había dicho que yo les daré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ella dijo: esta es la solución para mis problemas. Y ella dijo: este es el momento, esto es lo que yo necesito. La única manera para llenar de mi vida, llenar de tranquilidad y felicidad, es con el agua que tú me puedes dar. Ella entendió, ella supo
con convicción que la única forma para tener bienestar en su vida era llenándose de esa agua que Jesús le estaba hablando. Pero allí, cuando le expresa a Jesús su deseo, Jesús le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y esta mujer le responde a Jesús, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has hecho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí podemos notar que Jesús demostró allí que no estaba ni para criticarla, ni para condenarla, ni se quejó de ella. Él puso en acción esta técnica tan fundamental para las buenas relaciones con las demás personas. Jesús no le dijo o la señaló como una mujer que no tenía una buena autoestima. No la señaló como quizás de una prostituta. No le hizo señalamientos. Lo que él le dijo y le resaltó, bien has dicho, no has mentido. Le resaltó lo bueno que ella había hecho. Y después de este encuentro con Jesús, esta mujer samaritana no se quiso quedar con ese mensaje para ella. Y nació y brotó en su corazón el deseo vehemente de compartirlo. Cuando Jesús toca el corazón de la vida del ser humano, donde no critica, no juzga ni se queja de él o de ella, sino que busca la relación íntima con esa persona, lo que va a hacer en el corazón de cada uno de nosotros es que nazca, que brote ese deseo vehemente de compartir esa verdad. Y cuando vamos entonces a la conclusión de esta historia, nos damos cuenta que ella corrió a su pueblo, corrió a Samaria y le contó a las demás personas que se había encontrado con Jesús. Miren lo que ella mencionaba a quien se encontraba en el pueblo. En el versículo 28 dice que ella dejó su cántaro, aquella cosa o aquel cántaro que para ella era muy importante. Ella lo dejó en el pozo, ya no le importó y salió corriendo a buscar a los demás. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ya los discípulos habían llegado, pero Jesús estaba, me imagino, feliz, contento de ver el efecto en la vida de la mujer samaritana. Ya no venía sola, ya ahora venía con todos esos hombres y mujeres de ese pueblo. Jesús había hecho en ella ese deseo vehemente de hacer las cosas bien, de hacer un cambio en la vida. Ahora, para concluir, quiero poder compartir con ustedes lo siguiente. Yo sé que tú y yo estamos en esta lucha. Queremos hacer cambios internos de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, quizás del mal genio, de aquellas malas palabras que a veces decimos cuando estamos con la familia y nos impacientamos y hacemos y decimos cosas que no son propias y no muestran amor por los demás. ¿Cómo podemos poner en práctica estas 3 estrategias para que podamos consolidar nuestras relaciones con nuestros semejantes? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tengo que decirles que la única manera es siguiendo el ejemplo de Jesús. Y quiero mencionarte rapidito de que Jesús dependía de su Padre. Vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35 nos dice una de las formas por la que Jesús tenía su forma de ser con las demás personas. Miren este primer secreto, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Jesús dedicaba un tiempo muy especial para estar dependiendo de su Padre. Así iniciaba sus días, levantándose muy temprano para estar a solas con Dios, para estar a solas con su Padre por medio de la oración. Tú y yo necesitamos también conectarnos con Dios de esa forma. Cada mañana busca un tiempo para poder encontrarte con nuestro Padre Celestial. También podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo que enfrentar muchas tentaciones, tuvo que enfrentar muchas pruebas, pero Jesús salió vencedor. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, nos vamos a encontrar con el relato de las tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar en el desierto. En ese momento, Jesús pudo pasar todas esas pruebas y tentaciones porque en su boca estaban los dichos de Dios. Y allí Él siempre mencionó lo que las Sagradas Escrituras habla acerca de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que la manera para que tú y yo podamos ser semejantes a Jesús es dependiendo del Padre, por medio de la oración cada mañana y la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. La tercera forma es que Jesús sabía cuál era su misión aquí en la tierra. Jesús vino a salvar, vino a poder dar oportunidad al hombre de salir del pecado, de la muerte, de la condenación, para una vida nueva y restaurada. Jesús vino con esa misión y Jesús la cumplió. Y cuando vamos a leemos en la Biblia todo lo que hizo Jesús, nos damos cuenta que Jesús ni siquiera dijo no a la muerte. Jesús tuvo dispuesto ir a la muerte. Tú y yo no tenemos que sacrificarnos en una cruz. Tú y yo no tenemos que morir para poder acceder al amor o al cariño de las demás personas. Pero sí podemos conectarnos con nuestro Padre Celestial. Bien podemos relacionarnos con Él por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Así que mi querido amigo y mi querida amiga, es el momento para que podamos establecer buenas relaciones en nuestros hogares. Qué lindo es saber que dentro de tu familia tú puedas poner en práctica estas técnicas tan sencillas y ganar el corazón de las personas que te rodean. Deseo para ti que puedas tener bienestar, que puedas tener paz y que puedas tener a Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga.